El Chaco, como provincia, costó muchísimo. Primero, tenemos que recuperar en este tercer video, en este tercer encuentro, que el Chaco recién a partir de 1872 se incorpora en la consideración nacional como territorio nacional. Pero imagínense un territorio de 252.000 kilómetros. Hoy tiene 99.000 kilómetros, porque incluía una parte del Paraguay. Me estoy refiriendo a Villa Occidental, que está a 40 minutos de Asunción. Incluía todo Formosa, parte del sudoeste de Santiago del Estero y parte del norte de Santa Fe hasta Arroyo del Rey. Reconquista, Avellaneda estaban dentro. Antes de llegar a la provincialización, pensemos en la ley 1532, que fue la primera ley que establecía los requisitos para ser una provincia. Tenías que tener 60.000 habitantes para ser provincia y 30.000 para tener Cámara de Diputados. Ahora bien, el Chaco ya en 1920 tenía más de 60.000 habitantes. El primer proyecto de los 28 presentados a lo largo de 3 décadas lo hizo el presidente Hipólito Yrigoyen en 1922, es decir, en el marco de su primer gobierno. Durante la década del 20 es el irigoyenismo. 1918, el diario La Voz del Chaco hace el primer llamamiento, el primer documento que tenemos es La Voz del Chaco haciendo un llamamiento a la ciudadanía chaqueña para que se exprese. Allí no pide la provincialización, pero sí tener representantes. La década del 30 lo hace el socialismo y en la década del 40 vemos sobre todo la presencia clave, fundamental del peronismo y particularmente de su clase trabajadora. ¿Cuáles eran los objetores y cuáles eran los intereses adversos a la provincialización? Primero, objetores, aquellos que veían en el Chaco tierra de riquezas y por lo tanto el Chaco tenía que permanecer sin representantes para poder medrar sobre él. Segundo, aquellos que consideraban, también a favor de sus propios intereses, que estaba inmaduro para ser provincia, que le faltaba alfabetización y alfabetización política. Vamos a los primeros objetores. 1886, por una ley nacional, el Chaco pierde desde Florencia, que está en el paralelo 28 al lado de Basaín, hasta Arroyo del Rey, Avellaneda, Reconquista, Villa Ocampo. ¿Por qué lo pierde? Porque Santa Fe había contraído una deuda en 1872 con la firma Murrieta Hermanos, inglesa. No puede pagar esa deuda. Le proponen que pague con tierras. Está dispuesto, pero no quieren las tierras de Santa Fe, sino la de sus vecinos chaqueños. ¿Por qué? Porque arriba hay Quebracho Colorado, la savia del tanino, el tanino clave en el proceso de industrialización, de ese proceso de revolución industrial que está viviendo el Reino Unido. Y es así como en 1886 una ley, por carecer de representantes el Chaco, nos priva de todo ese norte santafesino, que se sigue llamando chaqueño. Ustedes saben que nosotros damos 2 besos. Hasta Reconquista se da 2 besos. Bajás un poco y ya te dan un beso. Fíjense, a partir de esto que parecería una pavada, un símbolo de pertenencia cultural. 1902 acontece lo propio con Santiago del Estero. Perdemos la cuña boscosa del sudoeste de Santiago del Estero, un poquito más de Quimilí para el sudoeste, y esto completa un proceso que ya había iniciado con la separación en el siglo XIX del gran territorio del Chaco con Formosa parte. Era muy apetecible en el conjunto, era muy apetecible también dividirlo.
y por un fallo del presidente norteamericano Hayes, Villa Occidental pasa al Paraguay y deja de ser del territorio nacional del Chaco. Había sido también en algún momento histórico su capital. Ahora bien, ¿por qué nos convertimos en provincia? Porque lo que no era una causa popular pasa a ser una causa popular. ¿Por qué? En noviembre de 1944, Perón, como secretario de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a instancias de Perón, se firma el decreto que establece el Estatuto del Peón Rural. Por primera vez, derechos para el trabajador agrario. Felipe Gallardo, en el Chaco, en febrero de 1945, crea el Sindicato Único de Peones Rurales en el Zapallar, actual San Martín. Imagínense un Chaco donde el 80% de sus trabajadoras estaban en el campo y el 20% en la ciudad, para representarse la fuerza que tenía este sindicato. Perón también allí empieza a seguir a Perón porque dice, en poco tiempo, Perón, desde su secretaría, otorga derechos a los nadies de la historia. Y es así como este Sindicato Único de Peones Rurales, con la luego conformada CGT, Confederación General del Trabajo, en el Chaco, empiezan a advertir que quienes nos llaman inmaduros políticos en realidad no quieren pagar impuestos. La sociedad rural y la Cámara de Comercio no pagaban impuestos y obviamente los derechos laborales nacionales no regían a nivel local. Cuando aparece en escena Eva Perón, en 3 visitas claves que hace Eva Perón en Resistencia, en el año 1949, 1947 fue la primera, en el actual Banco Hipotecario de Resistencia le entregan un pliego y una carta. Quieren ser provincia, queremos ser provincia. A partir de ahí se genera un proceso que va a llevar a la sanción de la ley de provincialización del Chaco el 8 de agosto de 1951. Imaginémonos lo siguiente: más de la mitad de las argentinas no podían votar, no había voto femenino. A partir de la elección de 1951 se pudo votar. Había 14 provincias y 9 territorios. Durante el peronismo, 8 de esos 9 territorios se convierten en provincias, solamente va a quedar Tierra del Fuego. No se puede pensar que es lo mismo un territorio que una provincia, porque si sos territorio careces del derecho de elegir a presidente, a tu presidenta, a tu gobernador, a tu gobernadora, no tenés leyes porque no tenés legislatura, por lo tanto no había derechos políticos y se llamó el período de la República tutelada. El Chaco conquista su mayoría de edad ciudadana el 8 de agosto de 1951.